28 días después, 20 años después. La película 28 días después fue en su momento todo un suceso. Zombies o no, infectados o no, la película primero aterró a una generación entera de cinéfilos y después abrió larguísimos foros de discusión. Sus zombies más bien fueron llamados infectados y abrieron una nueva beta para las películas centradas en este tipo de epidemias. Lo que sí es cierto es que Danny Boyle, el director, logró dotarla de momentos de enorme tensión y suspenso, caminos que el terror suele ignorar en el siglo XXI, en su colaboración con el guionista Alex Garland, que años después sorprendería de nuevo al mundo con el guión de Ex Machina, otra película de género. Ahora, 28 días después, cumple 20 años de haberse estrenado, y tras lo que hemos vivido en la pandemia, sumado a lo experimentado en la Gran Bretaña tras el Brexit, puede ser objeto de interpretaciones que antes que quitarle el suspenso, la convierten en algo aún más desolador. Para hablar de la película, sus logros y la forma como podemos verla después de 20 años, invitamos a este episodio a Edna Campos Tenorio, directora de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, fan de 28 días después y amiga de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Edna Campos, de verdad, no sabes cómo me gusta grabar podcast de cine de terror y de lo que sea contigo. Bienvenida así rápido a los micrófonos Cine Garage en el mes dedicado al horror en general, pero más en el cine y en la tele, como que son días en los que nos gusta, por millones de razones, sentarnos en nuestras casas o ir al cine a ver cine de terror. Bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Hola Eric, qué gusto estar nuevamente contigo. Y si bien lo dices, qué bueno poder platicar de todas estas películas que, bueno, a mí en lo personal ya saben que me fascinan. Y bueno, siempre charlar contigo sobre ellas es una delicia, ¿no? Ni siquiera tengo que estar pensando en qué voy a decir, ¿no? De qué voy a hablar. No. O sea, siempre creo que son charlas bien interesantes que, bueno, veo que le ha gustado muchísimo a la gente y, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? A la gente, sí, no, pues le gustan por ti, que no se nota que te gustan las películas de horror, pues nomás diriges un festival de cine de horror grandísimo, gigantesco, que le fue muy bien este año. Estábamos platicando antes de abrir los micrófonos, les fue muy, muy bien este año a Macabro, ¿no? Así es, Eric. Y bueno, creo que justo la película de la que vamos a hablar tiene mucho que ver con el tema que trabajamos en Macabro este año. Entonces, pues mejor aún, ¿no? Mejor aún, porque yo digo en la introducción del programa, hasta donde recuerdo, Exterminio, que es como se llamó en México 28 días después, ¿no? Que es una cosa muy rara, marcó una especie de punto de replanteamiento del mundo zombie. Hasta donde yo recuerdo, Edna, los zombies no corrían tan rápido, no se movían como decidieron que se movieran Alex Garland, que es el guionista, y Danny Boyle, que es el director, que trabajaron muy, muy cercanos durante el rodaje. Y la película, más allá de que sí es una muy buena pieza de horror-terror, sí nos obligó a replantear primero, ¿qué eran los zombies? ¿Cómo se movían los zombies? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Y segundo, si estos en realidad eran zombies. El gran debate en esos años era, ¿no? Con el hardcore del cine zombie, el gran debate es, estos no son zombies, estos tienen que llamarse de otra forma. Yo recuerdo más o menos ese debate, Edna. Sí, fíjate que sí, ahora que lo mencionas, posiblemente estos fueron como los años en que el personaje del zombie dentro del cine de terror y de la ciencia ficción empezó como a tener muchísima fuerza, ¿no? Se veían películas de zombies por todos lados, ¿no? Todo el mundo estaba haciendo películas de zombies. Y bueno, se hablaba, por supuesto, mucho de pues, lo que significa el personaje, ¿no? Lo que simboliza el personaje, que pues habla de la sociedad masificada, ¿no? Completamente deshumanizada, completamente
pues canibalizando unos con otros, ¿no? Por eso es que el zombie pues se alimenta realmente de la carne del que está todavía vivo, ¿no? Entonces, pero sí, es esa parte en la que se menciona que si estos son zombies o no son zombies. Sí recuerdo que también se ayudó mucho como a separar un poco este tipo entre el zombie, ¿no? Que es el que veíamos, digamos, en La Noche de los Muertos Vivientes y que de alguna manera trabajó George Romero pues en toda su obra, ¿no? Que es prácticamente o principalmente de zombies, aunque tiene otro tipo de películas también de terror, por supuesto, ¿no? Y lo que son los infectados, ¿no? Y de ahí, bueno, viene esta clasificación entre los que son zombies y los que son infectados, ¿no? Incluso también se menciona el zombie haitiano, ¿no? Que le decían, ¿no? Ajá, que es el zombie que es como original. el original. Que es sí. el original, ¿no? Que es este zombie que se vuelve zombie porque le dan cierto tipo de droga, ¿no? Para controlarlo. Al final, creo que los 3 tipos de zombie tienen de todas maneras unas características similares en cuanto a lo que simbolizan, ¿no? Que es decir, que es el ser humano manipulado, el ser humano deshumanizado, el ser humano masificado, ¿no? Entonces, creo que aquí en el caso de Exterminio o de 28 días después, como se llama originalmente, vemos claramente desde el arranque de la película, ¿no? Nos están diciendo claramente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando vemos que abre con esta escena, con este mono, es un chimpancé, si no me equivoco. Sí, es un chimpancé. Pues recibiendo toda clase de estímulos de odio, ¿no? Y de violencia, o sea, todas estas situaciones que hacen que la película además sea muy vigente, ¿no? Sí, para allá vamos, para allá vamos. La película, bueno, en algunos lados dice que es de 2002, otros dicen que es de 2003. Pues bueno, ya va para 3 años. No, digo, 20 años, está cumpliendo 20 años, sí. Ya va para 20 años y pues estamos viendo que que pues no ha cambiado mucho, ¿no? El tipo de estímulo y que de alguna manera, pues sí, a veces uno está viendo, uno recibe muchas noticias negativas, ¿no? Claro. Y sales a la calle con ganas de matar a alguien, por supuesto, sí. ¿No? Entonces, pues eso es lo que nos plantea de entrada, ¿no? Que este chimpancé está recibiendo ese tipo de información porque están experimentando en un laboratorio con él, bastante tenebroso también, ¿no? Sí, y que está lleno también de jaulas con chimpancés que están enojados, ¿no? Y bueno, lo dicen claramente, ¿no? Fueron infectados con el virus, bueno, por ahí dicen de la ira, pero en realidad es de la rabia, sí. ¿No? Es una variante de la rabia. Y bueno, viene esta irrupción de estos ecoterroristas, por llamarlos de alguna manera, porque bueno, así se planteaba además en la sinopsis de la película, y los liberan y pues lo que hacen, o sea, al querer hacer algo bueno, pues hicieron que se convirtiera todo en lo que sería un apocalipsis zombie, ¿no? Exactamente, y es uno de los inicios de película más estremecedores que ha habido en el cine en general, porque en apariencia parecería que de repente se nos van a contar 2 historias diferentes, ¿no? Porque primero está todo lo que nos acabas de contar, la irrupción de los ecoterroristas en este laboratorio extraño donde están estimulando y manipulando pues, la conciencia de los chimpancés, ¿no? Los están violentando de distintas formas, y luego cortamos a ver a un hombre que está despertando en un hospital vestido con la bata con la que te operan. Este hombre es Jim, que interpreta a Cillian Murphy, ya que Danny Boyle no tuvo a su reparto ideal, llama a Cillian Murphy, que además lo hace muy bien, es un gran actor. Es un gran actor. Sí, y despierta completamente solo en el hospital y se da cuenta, o por lo menos va temiendo conforme se va dando cuenta que hubo una epidemia que se propagó por la Gran Bretaña, no en el mundo, no, esto ocurre solamente en la Gran Bretaña, que es algo que también quiero discutir al rato contigo.
se da cuenta que prácticamente está solo, ¿no? Que a lo mejor es al que todo mundo dejó atrás en una supuesta evacuación una vez que esta epidemia se desata. Y la película parecería que, insisto, está contando dos cosas diferentes hasta que empieza a unir las piezas y se convierte, corrígeme tú que has visto mucho más cine que yo, más en una película de terror tradicional, en una película completamente desoladora, en una película que además de hablar de lo que tú nos dices, habla mucho de soledades y habla mucho de cómo en este mundo que en teoría estamos hipercomunicados, en realidad estamos probablemente más aislados que nunca. A mí ese inicio de película me sigue pareciendo, y ahora que revisé la película para comentarla contigo, me sigue pareciendo genial. No solo por el despliegue técnico que hubo que hacer para filmar todo eso, Londres vacío, sino por la idea misma de contarnos la historia, no desde el héroe, sino desde el punto de vista del personaje al que todo el mundo dejó atrás y de quien nadie se está acordando. ¿Qué te parece a ti ese inicio, Edna? Bueno, el inicio sí tiene como esta referencia, me parece muy directa a Soy Leyenda, ¿no? Sí. En la que, bueno, vemos cómo este hombre que no sabe qué demonios pasó, porque incluso por ahí dice que en realidad él tuvo un accidente, ¿no? Y por eso estaba en el hospital, ¿no? Y quedó Ajá. en coma, ¿no? Entonces despierta justamente 28 días después de que sucede, bueno, de que se libera el virus y que él tiene el accidente y encuentra efectivamente las calles desoladas, no ve a nadie, no sabe, ahora sí que dónde están todos, ¿no? Mm, Y se siente la soledad del hombre. Yo recuerdo cuando la vi, la primera vez que pues, sí la vi en el cine, era una sensación de desolación bárbara, ¿no? Eso, en sí, creo que más que la película, más que dar miedo los zombies o los infectados en este caso, da más miedo todo lo que le sucede a las personas, ¿no? A estos mm, personajes. Creo que eso es lo que es más perturbador. Entonces, en el caso de este hombre, pues lo primero con lo que se topa es con que está eh, pues solo, ¿no? Que camina por las calles de la ciudad y está solo. Y mm, por otro lado, creo que empieza a notar que los que son los lugares que de alguna manera son donde podrías encontrar cierta protección, resulta que pues no son seguros, ¿no? Y el primer ajá. lugar es la iglesia, ¿no? La iglesia. Entonces entra a la iglesia y además encuentra esta escena prácticamente dantesca, ¿no? En la cual pues, todos los cuerpos están ahí amontonados, Amontonados. ¿no? Sí me parece, sí es muy fuerte. Yo recuerdo que era más, obviamente verla en pantalla grande era muy fuerte, ¿no? También la revisé nuevamente justo para tener fresco todos estos detalles. Y sí me acuerdo que era muy fuerte esa escena, ¿no? Y luego, bueno, aparece este sacerdote completamente enloquecido por el virus, Ajá. ¿no? Y pues se supone que es la persona que te iba a dar cierto confort y pues no, ¿no? O sea, no puedes confiar en él porque pues está completamente infectado, entonces no Ujú. hay manera, ¿no? Y bueno, creo que así va mostrando ciertas instituciones sociales, ¿no? En las cuales uno se supone que debería de estar seguro, ¿no? El lugar donde, luego el siguiente creo que es su casa, ¿no? Donde llega y también, ¿no? Ah, bueno, y Pero la tienda. antes de su Uh-huh. casa, cuando se encuentra a estos otros dos supervivientes que lo Sí, recogen, sí, sí, esta sí. otra institución en la que deberíamos de confiar, que en teoría es el gobierno, también ha Ha desaparecido, ¿no? desaparecido. Ellos mismos le dicen, ya no hay gobierno, o sea, Uh-huh, por ahí no uh-huh. camines porque ya no hay gobierno. Y luego, como dices, que es donde te interrumpí, pues llega a su casa para tratar de ver cómo están sus familiares. Así es, ¿no? Y bueno, se dan cuenta de que sus familiares decidieron que mejor bye, ¿no? Porque a lo Ajá. mejor, porque además pensaban que él ya no iba a regresar, ¿no? Sí, Al ahí estar lo en dejan, que coma, además, pensaron que ya no iba a sí, regresar. que además me recordó ahora que la revisé una de las frases
pues eso, más desoladoras de la propia película. Le dejan un mensaje como al universo, ¿no? Atrás de su foto apuntan que pues, nos tenemos que ir, ya te encontraremos después. Te dejamos dormido porque él está en coma, como Ujú. dices, y al final le dicen, no despiertes. Sí, No, sí, la sí, nota sí. termina con el no despiertes. Entonces, eso te da toda la cancha para imaginarte todo lo que el mundo vivió en el peor momento de esa epidemia. Y ahí es donde la piel se te eriza. Sí, sí, sí. Creo que eso también es muy bueno de cómo se plantea la película, cómo plantearon la película el director y el guionista, ¿no? Que en realidad no ves el fin del mundo, ya es el post, ¿no? Sí, Pero todos esos detalles visuales que van sembrando conforme va avanzando la historia, híjole, sí, es lo que te deja mal, ¿no? O sea, dices, es que aquí ya pasó esto. También digo, ujú, antes de que él llegue incluso a la iglesia, ahora él se encuentra con esta pared llena de mensajes y de fotos, ¿no? Que es claro que en algún momento la gente empezó a pegar todo eso, pero hay mensajes, pero se para encuentra con buscarse. mensajes de odio, ¿no? Ah, también, sí. Sí, que eso es así como pues, también muy fuerte, ¿no? Porque normalmente, bueno, estamos pues hechos a la idea de que ese tipo digamos, de ceremoniales o de lugares donde se está buscando también a la gente, eh, pues generalmente son para dejar mensajes de amor, de te estoy buscando, de Alentadores, sí. alentadores y cosas así. Y acá, maldito, si te vuelvo a Sí. encontrar, te voy a matar y cosas así, Sí. ¿no? Entonces, eso ya también te habla de la descomposición que se vivió mientras él estaba en coma, ¿no? Y de todo lo que pasó. Y que responde un poco a las ideas que entre Alex Garland y Danny Boyle estuvieron rebotando para inspirar incluso visualmente la película. Danny Boyle dijo en algún momento, a mí me sorprendía mucho cómo luego se desatan matanzas en África. Hubo varias matanzas racistas en África en el momento. Y dice, a mí ese encono y esa rabia me llamaba mucho la atención y un poco lo que queríamos reflejar en la película era un mundo que estaba entrando a esta nueva etapa, ¿no? En donde el odio se convierte en la materia prima de prácticamente cualquier discurso, solamente para beneficio personal, que también la película habla de eso, ¿no? La gente que está sobreviviendo, excepto los poquitos con los que nos quedamos, todos los demás viven solamente o sobreviven para beneficio personal. O sea, sí había un mundo roto o que ya se notaba que iba hacia mal desde el 2002. Estamos hablando después de un cine después del ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un cine que estaba entrando a la era de la posverdad, justo con la manipulación de datos y de darse cuenta, especialmente desde las derechas, que generar odio a través de lo que era el Internet en esos años, que era algo todavía muy primitivo, les resultaba benéfico a cierto círculo en el poder. Entonces, creo que la película acapara, no acapara, se apropia de eso y lo convierte en una historia de aventura zombie infectada súper emocionante, porque la película también es emocionante, ¿no, Edna? Sí, tiene muchos momentos de acción bastante buenos, aunque realmente no es como su principal objetivo, ¿no? Por decirlo de alguna No, sí. manera, pero creo que mete sus momentos de acción justo sí, en los momentos también, por decirlo, también, perdón la redundancia, Ujú. los mete en el momento en que se necesita, ¿no? O sea, no es una película de acción, pero tiene estos momentos de acción bastante buenos, ¿no? En el cual y además ayudan para que la historia camine, ¿no? Ahora, esta parte en que él está en su casa con estos otros dos sobrevivientes, ¿no? Que es, uno pues realmente es la otra protagonista de la película, ¿no? Porque, bueno, este hombre es Jim, Selena y se la otra llama, es sí. Selena, ¿no? Cuando ellos están ahí y que él comete el error de prender una luz para ver, pues ahora sí que ver sus memorias, ¿no? Que es lo Sí. único que queda. Y pues los zombies, los infectados, ven que hay movimiento ahí y pues
viene este home invasion, ¿no? Además, sí. ¿no? Y muerde al otro personaje, uno de ellos muerde al otro personaje, y ella, sin piedad, acaba con él. Creo que toda esa Se parte lo despacha, también es, sí. porque sí nos quedamos así de, ay, ¿qué pasó, no? Y ya después ella le dice, es que tarda 20 segundos. Si no, Sí, no. si no, él nos iba a matar a nosotros, ¿no? Seguramente, Entonces, no. Uh-huh. www.patreon.com/cinegarage. Vayan, inscríbanse al perfil Patreon de Cinegarage y a través de eso conviértanse en parte fundamental de este proyecto y de todo lo que ocurre en él. Con su aportación, nosotros podemos seguir produciendo estos podcasts y ustedes, en respuesta, reciben una larga serie de recompensas que vamos modificando cada mes. Entre ellas, contenido exclusivo, críticas de cine a las películas en cines y en streaming, cobertura de festivales y muchas cosas más. De verdad, en esta ocasión, mil gracias por su aportación a Daniel Silva, Peli Escuchando con el Pibe, Raúl Sierra Alcocer, GB, Citlali García, Dolores Heredia, José Carlos Sierra Ribeles, Odessa Curiel, Astrid Puentes, Alex Otaola, Ángel Eduardo Villarreal, David Pérez, Alejandro de la Cruz, Efraín, Azucena Citlali Jasso. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cinegarage. Les invitamos a que se sumen en www.patreon.com/cinegarage. Y hay algo que por lo menos a mí me pareció interesante, y ahora que hablas de este momento en el que Jim, pues estando en su casa, empieza a revisar sus propias fotos, también era un momento en el que el cine estaba mutando al digital. Se estaba dejando, por muchas razones, de utilizar el celuloide como base para para filmar. Se estaba dejando de filmar, se estaba empezando a grabar, ¿no? Para decirlo en términos correctos. Y la película, creo que parte de lo inquietante que acabó por comunicar era justo esta diferencia entre el digital de esos años y lo que estábamos acostumbrados a ver en celuloide. Era una película que en la pantalla grande, y ahora si la ven en tele, porque el digital ahora tampoco es el mismo que teníamos hace 20 años, esa rasposidad, ¿no? Ese tinte distinto que tiene la película también acabó inyectando no solo el momento que estaba retratando y hacia dónde se dirigía, que era justo a la manipulación de muchísimas cosas a través de lo digital, no solo visual, sino a nivel de comunicación. Y este choque con el cine que habíamos visto antes, creo que esas texturas también nos inyectan miedo, temor, desesperanza, inquietud, desasosiego, Edna. Sí, de hecho, parece como una película B, ¿no? De repente, o sea, y además como de los años 70, sin digamos, la calidad que tenía ese celuloide rasposo de los años 70, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, en La Masacre de Texas, ¿no? Que también ayuda muchísimo a que sea una película así molesta, ¿no? Pero, de hecho, cuando la estaba viendo, estaba pensando que parecía como que estaba viendo un VHS, ¿no? Sí. Como si estuviera, de repente el azul, que además no hay mucho azul en la película, pero hay mucho naranja, hay mucho amarillo, de repente se disparan, ¿no? Sobre el negro, y sí estaba así como que, híjole, qué rara se ve esta película ahora, pero funciona, ¿no? Que funciona muy bien. Eso es lo importante, que funciona. O sea, no siento que haya envejecido, ¿no? Ni siquiera, no, para nada. Ni siquiera en ese sentido tecnológico, ¿no? No, porque funcionó en su momento con esta rotura que te estoy tratando de explicar, y luego verla desde ahora hacia atrás, pues funciona también, porque tampoco la podemos ubicar visualmente en nuestro tiempo, porque de nuevo el digital ahora ya se ve de una forma muy distinta. Es una especie de isla visual, ¿no? Ahí que acaba inquietando a través de la historia y de cómo maneja los colores. Y este momento en el que Jim recuerda un encuentro con sus papás incluso, ¿no? Lo hace a través de la imaginación de un video digital.
O sea, entramos a su memoria a través de lo que él pudo haber grabado en algún momento con una cámara, que además no estaba en un teléfono, sino que era una cámara, y él recuerda a sus padres a través de algo que podría haber sido un video digital. Es decir, desde mi teoría, Danny Boyle sabe perfectamente qué está haciendo Sí. a través de la manipulación de lo digital y las texturas y los colores, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, retomando un poco lo de justo que este es una de esas películas que viene después de Del pues 11S. sí, que yo creo que ya 20, 21 años después de que sucedió eso, sí estamos hablando de que sí fue un parteaguas en la historia del mundo, ¿no? Del mundo, pues no diría yo del mundo occidental, porque pues obviamente afectó también Claro. al Oriente, al Medio Oriente, pero sí, mucho del cine de terror que vimos, digo, que por supuesto de todo el cine, pero específicamente hablando del cine de terror, mucho de ese cine sí se vio impregnado de todos estos terrores y de todas estas fobias que de alguna manera se destaparon, o que ahí estaban, pero que se destaparon después de que sucedió esto, después de que se acabó esta onda New Age que teníamos Exacto. antes del 11 de En los septiembre. 90, sí. Ajá, que sí, todo iba a ser mejor y la era de Acuario casi y cosas así, porque bueno, quienes estábamos por aquí en los años 90, sí recuerdo que había mucho ese espíritu, ¿no? Ese pensamiento de que todo iba a ser mejor, ¿no? En el siglo XXI. Y pues bueno, lo primero que pasó fue darnos ese recibimiento con ese hecho histórico. Y bueno, se ve muy, muy marcado en todo esto, ¿no? Que después vino pues todo lo que era el torture porn, ¿no? Sobre todo bueno, que empezó en Estados Unidos con Saw, ¿no? De James Wan. A partir de esa película fue que se generó este término del torture porn, porque bueno, se hablaba de que estaba inspirado en todas estas atrocidades que sucedían en la prisión donde tenían a los árabes, ¿no? A los supuestos terroristas, a los ¿no? supuestos terroristas, exactamente. Entonces, cuando pues todo el mundo se enteró de todo lo que hacían y lo que sucedía, que pues, los que parecían buenos en realidad no eran tan buenos, y los malos pues tampoco eran tan malos y cosas así, ¿no? Y creo que también por eso, justos también, otra de las subgéneros que sí encontraron mucha salida fue justo ¿no? El de los zombies. Y pues sí, obviamente todas estas distopías ya más contemporáneas, que pues vienen justamente ya de la desconfianza, una vez más, de las instituciones, del gobierno, de los gobiernos, de los ejércitos, de todo esto, ¿no? Y bueno, y de la misma gente, ¿no? O sea, empieza esta desconfianza también a acentuarse nuevamente, ¿no? En el otro, ¿no? Sí, que es un poco el punto de duda entre Jimmy y Selena en esta idea de sobrevivir. De repente, sabemos que les estamos contando mucho, pero a ver, Sí. es una película que está cumpliendo 20 años y es una película que espero, por lo que hemos comentado Edna Campos y yo, debe quedar claro que vale la pena experimentarla, o sea, saber lo que va a ocurrir, en realidad es lo de menos. Sí. Estamos hablando de dos sobrevivientes en una isla pequeñita como es la Gran Bretaña y lo que tienen que ver es cómo lo trataron visualmente, entonces no se espanten. Así es. Pero en algún momento se topan con una familia, ¿no? Un hombre maduro, una hija adolescente. Y la duda es justo eso, Edna. Y de nuevo, creo que la película empieza a marcar el inicio de la época tan desafortunada que estamos viviendo en cuestión de relación social, de información, ¿no? De manipulación de la verdad, de mil cosas. Ellos dicen, no los necesitamos. O sea, nos dieron asilo hoy, nos salvaron de los que nos venían correteando, pero en realidad podemos seguirnos moviendo sin ellos. Y uno piensa, ¿eso será verdad? O sea, ¿tendrá sentido estar juntos o no? ¿Cuál es la salvación? ¿Vivir, sobrevivir? Y esa pequeña reflexión también me dejó con el corazón apachurrado, porque, insisto, la película va encimando capas en uno y te va bajando el ánimo de una manera brutal, de una manera además muy astuta, porque, excepto en la última parte, casi nunca es de noche, Edna.
No, Contrario a no, se muchas, mueven de día. contrario a muchas películas de Ujú, zombies que aprovechan la oscuridad ujú. para subrayar, ¿no? La presencia de eso otro, de esa amenaza. Aquí la idea es moverse de día, Sí, y bueno, creo que sí podría decir que es a propósito, ¿no? O ¿verdad? sea, la película pues de alguna manera está dividida en dos partes, ¿no? Esta parte desde que Jim, el protagonista, se encuentra con Selena y con la otra persona, y después, bueno, se encuentran con la familia, que también es importante porque uno de los integrantes de esa familia es o una tercera protagonista, ¿no? De la Ujú, historia, ¿no? En realidad la película ujú, es pues lo que le sucede a ellos tres, ¿no? Y creo que toda esa parte, pues de alguna manera hay una muy buena disposición entre todos esos sobrevivientes, ¿no? O sea, se quieren ayudar, significan esperanza. Y todo lo que hacen, pues lo hacen de día. Pero cuando ujú. viene esta segunda parte, ¿no? Donde aparentemente llegan a un lugar donde ya van a estar seguros y la cosa se pone terrible, ¿no? Que es Ujú. que se encuentran pues con un grupo de militares, ¿no? Que aparentemente Pelotón, sí. los van a ayudar, ¿no? Y pues bueno, se intuye que así debería de ser, ¿no? O sea, Ujú. se supone que está para ayudarte, ¿no? De O para nuevo, las protegerte. instituciones. Y una vez más, Exacto. otra institución se cae ahí, ¿no? Que es la del ejército, que en realidad pues también están sobreviviendo, pero están vueltos locos, ¿no? Y Sí, pues lo que quieren es sacar, digamos, toda su testosterona, ¿no? Y pues lo que estaban buscando era que un grupo que trajera mujeres, ¿no? Para poder, claro. pues para poder de alguna manera satisfacer sus deseos, ¿no? Entonces, No, ahí es donde empieza todo de noche, ¿no? Ahora sí exacto. que se viene la noche a nuestros, como si lo anterior no hubiera estado terrible, ¿no? Lo que sigue es todavía más terrible, ¿no? O sea, ¿de quién me defiendo? ¿De los infectados que están locos o de estos que se supone que me están ayudando, ¿no? Y que están conscientes Claro. de lo que están haciendo. Sí, y de nuevo, ¿no? La película está apuntando a la llegada de momentos bien difíciles en el mundo. Y bueno, ya nada más para dejar ahí la historia, ya no nos vamos a meter en decirles qué pasa, porque Sí, el final es alucinante. sí. Visualmente, bueno, temáticamente te remite, ¿no? El hecho de que estén estos soldados encerrados en una mansión gigantesca con esculturas y no sé cuántas cosas, pues a mí de repente me hace pensar en estas, en Saló, bueno, no precisamente en Saló de Pasolini, ¿no? Donde los últimos jefes, viendo que todo está perdido, se encierran para ahora sí, ¿no? Dejar salir todas sus pulsiones sexuales, por negativas que sean. Más bien en esta idea, ¿no? De los últimos jefes encerrados en lo que ellos consideran el mundo ideal, que es esta mansión de lujos y de ventanales. Cuando en realidad lo que tienen ahí es un templo decadente de millones de cosas. Es decir, un templo del mal, ¿no? Y podemos pensar en búnkeres donde se han encerrado y se han matado gente. Podemos Ujú, pensar en ujú. mil cosas. Me llevó a pensar en eso. Pero visualmente la película en esa parte es realmente sorprendente. Toda la película hemos tenido planos holandeses, ¿no? La cámara está inclinada, Ujú. Danny Boyle le ha jugado mucho a eso. Era su época, plano holandés también, ¿no? Nomás acuérdense de la playa, por ejemplo. Eh, este, pero visualmente el manejo de la luz, porque es una casa casi vacía, el manejo de la luz, de cómo se mueven los personajes, los colores que usan, ¿no? Los vestidos rojos, por ejemplo. A mí visualmente esa película se me hace, esa parte de la película se me hace realmente emocionante. Es angustiante por un lado, pero creo que visualmente lo resolvieron muy bien. Y uno dice, debió haber sido muy emocionante también para ellos rodar, filmar, grabarlo. Volvemos a lo digital, porque también leí, la película fue grabada en secuencia, es decir, contrario a la costumbre para ahorrar dinero de grabar las escenas que se parecen de una manera unida, ¿no? Estos vestuarios van juntos, estos escenarios van juntos, fueron filmando la película en secuencia y me imagino que pensar en llegar a rodar ahí adentro en esa casa vacía debe haber sido muy impactante, incluso para ellos. Se nota la emoción del equipo, ¿no, Edna, a la hora de ver la película? Sí,
Ahora estaba pensando en que, digamos que en otro tipo de película, algo así como Howard's End o Orgullo y Prejuicio, algo así, esa sería la Ajá. casa, ¿no? Sí, Justo ese sí, sí, sería el sí. tipo de casa, ¿no? Digo, como de gente noble, ¿no? En Inglaterra, ¿no? No sé, ahí podría vivir un conde, ¿no? Y Sí. ya bueno, también desaparecieron, ¿no? O sea, ahora sí que se convierte pues, en el refugio de estos soldados. Y sí, o sea, sí, el encuentro efectivamente tiene mucho más parecido a algo terrible como lo que se presenta en Saló, que Ujú. bueno, que en alguna de estas historias muy románticas de nobles, ¿no? En Inglaterra. Sí. Y sí, sí, no, lo que dices o sea, se siente mucha energía, ¿no? En toda esa parte que está rodada en esa casa. Digamos que justo ahí es donde la parte en que yo sí me siento un poco rara, o sea, que siento un poco raro el personaje de Jim, ¿no? Ah, Porque bueno, sí. también evoluciona de una forma Sí. muy extraña, ¿no? Y como que Sí. nunca había dado señales pues ahora sí que la primera parte de la película de De ser todo lo que ese ocurre en la tipo de segunda. personaje después, ¿no? Sí. Digamos, ahí donde para mí pierde un poquitito de credibilidad la película, ¿no? Pero pues creo que era tan desoladora que sí necesitaban darle Ajá. una solución menos, menos terrible, ¿no? Seguramente. Pero sí, lo que Ahí dices de estoy la de acuerdo. energía es bárbaro, ¿no? O sea, Es se súper, nota, súper notorio. los soldados, o sea, todos los actores que hacen de los soldados se ven súper metidos en lo que están, en verdad te dan miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Las mujeres, pues bueno, que de alguna, o sea, no son mujeres frágiles, ¿no? No son damiselas que necesiten un príncipe, nada más que sí se encontraron en un lugar donde pues no pueden hacer realmente mucho, ¿no? Y son además, pues ahora sí que la carne de cañón para estos tipos, ¿no? Sí, 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 Y bueno, sí. el otro hombre, pues iban a hacer lo que se hace. O sea, los hombres, el ejército estaba en guerra, ¿no? Ellos estaban en una Ujú. guerra. Y estaban actuando tal cual actúan cuando están en una guerra, ¿no? En su A los protocolo. hombres les hacen estas cosas, a las mujeres les hacen estas cosas, y al enemigo se le hace esto, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Que es ahí donde podemos encontrar el otro salto que quiero dar en este episodio, Edna. Pues por un lado, ¿no? Una película que sí, en su momento nos dio mucho que pensar sobre nosotros mismos, viéndola a 20 años de distancia, después de lo que estamos viviendo en la pandemia, después del Brexit, la película adquiere una serie y bueno, y después de la crisis de la guerra en Rusia, ¿no? Ahora que dices, el enemigo Sí. opera, el ejército opera de esta forma, después de que nos estamos enterando de todo lo que hacia los civiles se les está imponiendo en una guerra que todavía no termina. Después de la pandemia, después del Brexit, porque no olvidemos, esta epidemia solo ocurre en Inglaterra y el mundo fuera de Inglaterra nomás está esperando que eso se acabe para, no, pues poder volver, pero nadie está haciendo nada fuera de Inglaterra. Nadie está buscando una cura, nadie les está ayudando económicamente. Los sobrevivientes están abandonados adentro de la isla. Lo único que ven son los aviones que pasan por ahí arriba, ¿no? Como soltando el lastre por un lado y por el otro lado la pandemia, las calles vacías, la sensación de estar solo en el mundo, el no saber qué está ocurriendo con una enfermedad que no sabemos si tiene cura, que no prácticamente no se nota así a la distancia. Quién está contagiado y quién no, y que me viajé mucho en eso. Danny Boyle remarca mucho la distancia en sus personajes, ¿no? Siempre están separados y la cámara recoge los diálogos paneando de un lado al otro con paneos largos, largos, largos. Es decir, los personajes están separados como tenemos que estar separados nosotros ahora. No sé si tú encontraste estas otras lecturas sobre el Brexit y sobre lo que está pasando con la pandemia ahora que la revisaste. A mí se me hizo súper angustiante.
Bueno, la verdad no había considerado lo del Brexit, pero ahora que lo mencionas, sí, pues definitivamente, de alguna manera, eso es lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? Sí, En sí. general en Gran Bretaña, ¿no? Pues sí, ellos mismos se aislaron, ¿no? Además. Y bueno, sobre lo del virus, sí me queda con la idea de que si realmente fue un virus o fue un placebo, ¿no? Y lo que funcionó realmente, o sea, lo que detonó la, pues la enfermedad, ¿no? La Ujú, infección, fue justamente esta ira que están recibiendo, de toda esa negatividad, de toda esa información tan tóxica, tan negativa que están recibiendo, ¿no? Y ahí digo, por varios lados se ha manejado filósofos y bueno, de gente que hace coaching y todo esto siempre dice, no veas las ujú, noticias, no veas las noticias, ¿no? O sea, como que incluso gente que no tiene nada que ver, muy opuesta, sí coinciden en eso, ¿no? ujú, En que a veces sí estamos expuestos a muchísima información negativa, ¿no? O a mucha basura audiovisual. Y pues ujú. hay un momento en que dices, puta, yo quiero matar a este y quiero matar a este otro, ¿no? Tenerva. Sí, te enerva. Ujú. Entonces, y bueno, creo que eso también lo han usado mucho los gobiernos, ¿no? El generar que la gente esté todo el tiempo Este molesta, ¿no? ambiente. Para que esté Ujú. separada. Entonces, sí, creo que no hay, por eso decía yo que me parecía que era una película que seguía teniendo mucha vigencia, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento pues se exponían al chimpancé pues a las noticias, ¿no? Ujú. A la televisión. Ahora, bueno, podrían hacerle que Twitter. estuviera Sí. en el scroll en cualquier red social, ¿no? Sobre todo Twitter, ¿no? Sí, sí, sobre todo Twitter, Que sí. sí es mucho más, los mensajes son mucho más agresivos, ¿no? Muchas veces. Muchísimas veces. Pero sí, definitivamente no había pensado eso del Brexit. Y sí, ahí, ya que lo dices, sí, para mí cae así como A mí me llamó perfectamente. mucho la atención porque, pues bueno, el Brexit viene de una radicalización hacia la derecha Ujú, de la Gran Bretaña y lo que muestra la película es que la Gran Bretaña encerrada se radicaliza a la derecha, ¿no? ujú. Entonces, justo por lo que pasa con el ejército, justo por cómo opera ese pequeño ejército, es una representación, es un símbolo del ejército completo, ¿no? No habla de una militarización, no estoy diciendo eso, habla de una radicalización del pensamiento, ¿no? Y es una radicalización en la que evidentemente todos perdemos. Y a la Gran Bretaña le pasó justo eso, empezando por el desabasto, ¿no? Que también hay algo de eso en la película. ¿No? De repente cuando entran a los supermercados, pues sí, es un poco triste ver que lo único que se puede comer es lo que las megaempresas fabricaron porque no se puede echar a perder, ¿no? Es Ujú. decir, el único lado bueno del capitalismo es que tenemos ahí jamón enlatado que puede durar 35 años, Sí, porque todo lo demás, frutas y verduras, sí, se ya echan está a perder. podrido. Lo único, Ujú. sí, lo único que rescatan es una caja de manzanas verdes, pero todo lo demás sí es una radicalización muy, muy notoria. Y lo encontré y dije, creo que estaría padre entender al Brexit desde películas de horror, ¿no? Porque ahí están las de Simon Pegg también. Ujú. Habría que echarles un ojo desde ahí. Algo más que quieras agregar, Edna, porque yo nada más dejarles claro que para variar, la banda sonora de una película de Sí, Danny Boyle sí, es sí, sí, espectacular. sí, Aquí la sí. música original la hizo John Murphy. ¿Te Ujú. fijaste en la música, Edna? Sí, claro. Sí, sí, sí. Aparece también en momentos, porque no es todo el tiempo. No, No, maneja no, no, muchos no. silencios, ¿no? Y bueno, obviamente estos ruidos ambientales que una vez más en el cine se aprecian mucho más Sí. que viéndola en casa. Pero sí, creo que, bueno, la música funciona muy bien en los momentos en que lo pone. Em, Esta parte final también, que además en toda la película, una vez más, que es de día y luego es de noche, y luego además hay un tormentón, entonces también a nivel sonoro también Sí. perturba, ¿no? O sea, sí ayuda muchísimo a que te metas en ese estrés, porque sí es estresante.
Eso sí Es estresante. más que aterradora, es muy estresante, ¿no? O sea, todo lo como va sucediendo, el ritmo que tiene la película, esto que habíamos hablado, ¿no? Que de repente hay muchos momentos en que quizá no dialogan mucho los personajes, pero lo que se dicen es muy fuerte, ¿no? O sea, los diálogos que tienen son fuertes. Son muy fuertes. Porque hablan mucho pues de cómo ven las cosas cada personaje, ¿no? Uno que ella que pues vivió, digamos, todo desde el principio, está consciente no tiene de todo. Piedad ella no tiene piedad y sabe perfectamente bien que tiene que hacerlo así porque si no, no sobrevive, ¿no? Y él que pues no vivió nada. Está viendo qué demonios pasó, ¿no? Tiene todavía un poco más de compasión, ¿no? O sea, dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? ¿Por qué? No lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué lo mataste? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces... Y luego está el otro personaje, el de la chica. El de la chica. Pues, como está entrando a la vida adulta, también tiene una perspectiva distinta. Sí. Y tiene una malicia bien interesante. Sí, malicia defensiva, es decir, sí. ella sabe ser mala cuando hay que ser mala. Sí. Y, digo, ya no hablamos mucho de esa parte, pero... No. Sí, cuando ella de alguna manera empieza a defenderse de la situación con los militares, pues también es muy buena, ¿no? Porque no es la situación en la que pues digamos el macho tiene el control completo, ¿no? Sino que dice, pues sí, o sea, vas a querer abusar de mí, pero ¿qué crees? Pero no te voy a dar gusto, ¿no? O sea, en realidad no te voy a dar el gusto de que tú te sacies bestialmente, ¿no? Exacto. Pues bueno, ahí está el subrayado sobre la última parte que, insisto, me parece alucinante. Sí. Nada más, volviendo a contextualizar, Exterminio, 28 días después, fue en muy pocas palabras la tumba al ras de la tierra, la primera película de Danny Boyle. Que además, ¿no?, es estupenda también. Es buenísima. Es estupenda. A mí me gusta mucho. Sí. A mí me gusta más que Trainspotting, por ejemplo, que es la segunda. Sí, a mí también me gusta más, la verdad. Me gusta mucho más. Luego hizo A Life Less Ordinary, que es una película de transición, según yo. Y luego vienen las 3 colaboraciones de Danny Boyle con Alex Garland, el guionista, que componen, desde mi punto de vista, las 3 películas menos comprendidas dirigidas por Danny Boyle, que son La Playa, Exterminio, y luego Sunshine, Alerta Solar, que es ciencia ficción. Esa película también es muy buena. También es... A mí me parece fenomenal. Sí. Sí, también está él, gran reparto. Otra película desoladora, ¿no? Una película bastante oscura también, con todo y que van volando hacia el sol. Esas son para mí las 3 películas menos comprendidas de Danny Boyle. No que las otras sean malas. A estas la gente las suele olvidar. Yo recomiendo una triple función con estas, pero por supuesto recomiendo en particular para este octubre revisar Exterminio o 28 días después de Danny Boyle, que aquí tengo el dato. La encuentran hasta ahora, porque parece que Star Plus ya también va a desaparecer. La encuentran en Star Plus, ahí la pueden ver, o en su puerto pirata favorito, ¿no? Porque es una película que afortunadamente le está dando la vuelta al mundo otra vez. Entonces ahí está al alcance de la mano. ¿Algo más que quieras agregar, Edna? Pues nada más que pues tuvo una secuela, ¿no? Que fue Exterminio 2, que dirigió un español, el director español Juan Carlos Fresnadillo, ¿no? La dirigió. Ajá. Y pues que la verdad es muy menor. La mencionamos por no dejar. La mencionamos porque pues hubo una siguiente película. Y pues, además, bueno, en realidad del elenco original no aparece nadie. Aparece, más bien aparece Robert Carlyle, que bueno, también se le conoció muy bien justo por Trainspotting, ¿no? Exacto. Otro actor, me parece que él es escocés, ¿no? Carlyle sí es escocés. Es escocés, porque Cillian Murphy me parece que es irlandés, ¿no? Él me parece, ahora te digo de qué nacionalidad es Cillian Murphy, pero Carlyle sí, a ver, bueno, nada más, sí subrayar que... Es irlandés.
Pues sí es irlandés, ¿verdad? Que le echen oído a la banda sonora de Exterminio. Si algo hace bien Danny Boyle, entre muchas otras cosas, es meter la música adecuada a sus películas, y normalmente la música que mete, todo el mundo dice, no viene al caso. Sí viene al caso. Fíjense muy bien. Sí. Pues bueno, ahí están los datos. Edna Campos, millones de gracias por venir a platicar tan sabroso sobre 28 días después. La recomendación, insisto, es que vuelvan a ver la película. Gracias, Edna. Feliz octubre. Gracias a ti, Eric, y pues un saludo muy grande a todos los escuchas de Cine Garage, ¿no? Espero que volvamos a hacer otro más de otra película. Hambre, ¿no? seguro. Y bueno, pues ya saben, aquí hay que ver pelis de terror tan buenas como esta. Danos las redes de Macabro, el Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México. A ver, son Macabro Fitch en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Todas. Que además es un festival que funciona, por lo menos en redes funciona los 12 meses del año. Así, ¿no? es, y de hecho, bueno, pues hay varias actividades justo para octubre, y pues estamos ya haciendo algunas cosas que van a durar todo el año con la Cineteca Nacional. Muy bien, perfecto. Gran noticia, luego nos das detalles, ¿no? Bueno, claro que sí. Hecho. Gracias, Edna. Gracias, Eric. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.